Muy buenos días a todos los que nos acompañan y nos premian de verdad con su escucha. El día de hoy, continuando con la semana de sostenibilidad y este proyecto que junto con Great Place to Work, Consortium Legal, tiene el gusto de presentarles, vamos a estar conversando sobre pues, un tema que ha sido bastante interesante a lo largo de los últimos meses. Mi nombre es Osvaldo Madrid, soy el director, socio director de la práctica de Derecho Laboral para Consortium Costa Rica y parte del grupo encargado del análisis de Derecho Laboral en la región. Y voy a tener la oportunidad hoy de ser el moderador en el Roundtable, donde vamos a hablar de cómo preparar la empresa para el futuro y vamos a tratar de conversar un poco el manejo del tema de la sostenibilidad con base a este proceso de preparación de la compañía para el futuro, un poco dentro del marco del manejo de liderazgo y sostenibilidad que hemos venido desarrollando a lo largo de esta semana. Lo que queremos hoy presentarles a ustedes es una conversación donde dentro del contexto sanitario que ha pues, exigido el distanciamiento social y una serie de medidas adicionales que nos hemos visto obligados a implementar para readecuarnos a la situación pandémica. Queremos partir de esta situación y a partir de estas circunstancias, de estos elementos que nos hemos encontrado, vislumbrar cómo a futuro o vemos que vamos a empezar a desarrollar o a continuar desarrollando nuestro giro comercial. ¿Cuál es la intención de hoy? La intención de hoy es lograr analizar al corto, mediano y un poco más largo plazo cómo vamos a continuar desarrollando, cómo vamos a asegurar la continuidad de nuestro giro comercial y cómo vamos a afrontar los retos post pandemia que se van a venir dentro del desarrollo de ese giro comercial con base en lo que hemos aprendido y con base a las expectativas que tenemos del futuro. Para eso nos acompaña hoy como parte de nuestros panelistas la Maika Macaya, que es vicepresidenta de Recursos Humanos para MCIC y líder global de aprendizaje y desarrollo. Maika es licenciada en Psicología de la Universidad de Panamá y cuenta con certificaciones en negocios ejecutivos y liderazgo por ADEM Business School, Escuela de Negocios Darden de la Universidad de Virginia y Escuela de Negocios de Georgetown. Posee un título empresarial de la Universidad de San Francisco y es entrenadora certificada del ICC. También posee una maestría en Recursos Humanos y Finanzas de la Universidad Latina de Ciencia y Tecnología de Panamá. Ella ha trabajado junto a líderes de la región para aumentar la confianza en la gente de AES en el lugar de trabajo, el orgullo por su trabajo y su pasión por vivir nuestros valores. Maika, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por formar parte de esta aventura que hemos empezado a vivir esta semana. Estoy seguro que será pues increíble el poder compartir experiencias contigo. También nos acompaña Gisela Arosemena de Nestlé. Gisela Arosemena es la Regional Talent Manager. Ella es licenciada en psicología también en Panamá, es coach ejecutiva del INCAE Business School acá en Costa Rica y es certificada en la metodología SUN, Success Unlimited Network. Cuenta con más de 18 años liderando la gestión de talento humano, ejecución de estrategia de gente alineada a las metas del negocio y su propósito como coach es acompañar a ejecutivos y jóvenes a lograr el propósito de su carrera. Gisela, igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y muchísimas gracias, al igual que Maika, por estar dispuesta a compartir tus experiencias y tu visión a futuro en este tema. Sin más, agradecerle muchísimo a nuestras panelistas, de verdad, por acompañarnos y poner un estándar de tan alta calidad en nuestra mesa de conversación. Y pues quisiéramos empezar un poco el roundtable de hoy hablando de los efectos que ha generado la pandemia. Sabemos que la pandemia, por experiencia, en mayor o menor medida, creo que todos los que estamos hoy acá escuchando y conversando, en mayor o menor medida sabemos que la pandemia nos obligó a reinventarnos, nos obligó a reaccionar ante una situación que en definitiva no estábamos preparados para ello. Ante esa necesidad de reinvención y ante esa necesidad de reestructurar de manera un poco precipitada, digámoslo así, las estructuras de trabajo, quisiéramos saber si esto ocurrió en la compañía de ustedes
y si ocurrió, cómo fue que se fue, cómo fue que se fue desarrollando. Maika, quisiera conversar contigo, sé que la experiencia en AES fue bastante interesante y quisiera que nos compartieras y nos comentaras un poco si ocurrió esto en la compañía, tuvimos que reinventarnos y cómo tuvimos que hacer esto. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Gracias Osvaldo, gracias Great Place to Work y Consortium por tenernos el día de hoy. La experiencia de AES. Primero quisiera quizás poner a la audiencia en contexto. AES es una empresa de energía. Una empresa de energía que está ubicada hoy en 14 países. Y al ser una empresa de energía, pues todos reconoceremos que el servicio es vital. Fíjate que la pregunta es interesante porque en el caso nuestro, la reinvención por el tipo de industria había iniciado antes. De hecho, yo recuerdo, históricamente nosotros hace muchísimos años decíamos el futuro es hoy, sin pensar que una experiencia como la pandemia nos sorprendería. Cuando la pandemia llegó, nuestras formas de trabajar y, digamos, nuestro propósito de compañía ya había cambiado. Y de hecho, nuestra misión es acelerar el futuro de la energía juntos. Entonces, cuando te pones a pensar que nuestras actuaciones son pensando en esa misión y sobre la base de nuestros 3 valores, que son seguridad primero, altos estándares y juntos, de alguna manera, sin conocerlo, habíamos preparado un escenario para responder con sus incertidumbres, porque pues nada, todos hemos experimentado esto por primera vez. Pero de alguna manera nuestra capacidad de respuesta fue rápida. Tanto así que en nuestros negocios, en todos nuestros negocios, nosotros habíamos mandado a nuestra gente a teletrabajar 5 a 10 días antes de la pandemia para hacer un simulacro. Y nunca regresamos a nuestras casas. Nosotros habíamos iniciado el establecimiento de, esto atado a nuestro plan de continuidad de negocio, el establecimiento de operaciones remotas. Con lo cual, adaptarnos a la pandemia desde el punto de vista de la operatividad fue, yo diría, bastante bien manejado. ¿Qué retos distintos encontramos? Es cómo seguías atendiendo, por ejemplo, las situaciones de bienestar de tus colaboradores. Cómo acercabas algunas soluciones que respondieran a las necesidades que ellos podrían tener, que definitivamente ahí sí eran distintas. Eso te diría que fue el reto más importante para nosotros. Ya teníamos una estrategia de colocar a nuestros clientes en el centro, con lo cual diseñábamos soluciones energéticas en la medida de la necesidad de ese cliente. Pero nuestros colaboradores ahora no solamente eran el activo más importante, sino que pasaban a ser parte de ese centro sobre el cual teníamos que nosotros responder rápidamente. Interesantísimo, de verdad, Maika, interesantísimo porque, como bien lo planteas, la situación de AES fue una situación un poco distinta. De pronto no por prever que venía una pandemia, que ninguno pudo preverlo, pero sí porque las acciones previas que habían tomado les permitieron asumir un poco la actitud de reacción que tuvimos que tomar otros, ¿no? Ustedes tuvieron la posibilidad de prever de pronto sin saber que la emergencia venía, lo que otros nos vimos obligados a reaccionar, que es un poco la línea que nos llama la atención hoy en el Roundtable, porque pues tratamos de prever situaciones de emergencia, pero es complicado, ¿verdad? Uno no sabe, las emergencias son emergencias porque no sabemos qué van a ocurrir. Y en ese mismo panorama, Gisela, quisiera que nos compartieras la experiencia que tuvieron ustedes en Nestlé
tomando en consideración que de pronto las circunstancias pudieron haber sido un poco distintas, ¿verdad? La experiencia que nos cuenta Mike es interesantísima, pero también entendemos que no es exactamente igual en cada compañía. Contanos, Gisela, cómo fue la experiencia en Nestlé con ustedes, cómo afrontaron estos cambios en la compañía y cómo lo vivieron. Así es, bueno, primero que todo, muy buenos días a todos, gracias Osvaldo, gracias al equipo de Great Place to Work, y muy alineado a lo que mencionaba Maika, curiosamente nosotros también un par de años atrás habíamos hecho como un revamp o una revisión de nuestro propósito como compañía, que precisamente es el mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable, ¿no? Y qué mejor momento para demostrar, digamos, ese propósito como compañía y como líderes en el tema de una pandemia en donde nos tocó a todos estar desde casa y cómo hacemos llegar ese producto. Creo que no solo Nestlé, sino que muchas compañías ya estaban vislumbrando todo el tema de e-business, incorporándose por esa línea. Sin embargo, con la pandemia hubo que acelerar. Y yo creo que de las cosas fantásticas que ocurrieron durante este momento es cómo aliarse, cómo creo que de alguna manera ya como empresas estábamos cada vez más compartiendo best practices o compartiendo pues lo que hacemos o transparentando las cosas. Y yo creo que fue el mejor momento para todavía acelerar eso, porque con aliados nos tocó acelerar cómo llevar a las casas todo lo que son nuestros productos y asegurar que precisamente estos productos que son parte de la canasta básica, que son parte de ese consumo saludable, pues le llegara a nuestros consumidores. Entonces allí definitivamente con plataformas que ya estaban incorporadas para el delivery y demás, pues fue todo un giro comercial que en realidad se estaba incorporando a muy baja escala y se tuvo que acelerar, o sea, de una manera exponencial. Sin embargo, reconocemos también que sin nuestros aliados, pues no hubiésemos logrado tener ese impacto que nos tocó llevar y definitivamente cómo trabajar de la mano con nuestros colaboradores, porque teníamos mitad de colaboradores trabajando desde casa y nuestros colaboradores de fábrica y de centros de distribución, pues sí, estando allí con toda una pandemia y entonces es como también ese propósito que no solamente es hacia afuera, hacia el consumidor, sino también cómo hacemos sentir ese cuidado por la salud de nuestros colaboradores, ¿no? Gracias, Gisela, también por tu aporte. Hay algo que me parece importantísimo destacar y que me llama la atención de ambos comentarios, y es el valor que se le da pues, a los colaboradores, a los trabajadores, ¿verdad? Porque efectivamente, creo que el marco de previsión o de reacción, depende de cómo hayamos estado, pues también pasa mucho por cómo pudieron adecuarse a esos cambios los colaboradores de las compañías. Y a partir de ahí, tomando, creo yo, una visión como la que ustedes nos plantean, eh, partimos del supuesto, por lo que me comentan, de que los cambios en realidad venían previéndose antes de la pandemia y que ante tal supuesto pues han llegado para quedarse. Eh, de pronto, un poco comentaba Gisela, pues no estaba tan exponenciado el tema del delivery, pero pues tuvimos que asumirlo de manera exponencial y ha llegado para quedarse. Nos comentaba Maika, bueno, nosotros decíamos el futuro es hoy, hace un par de años probablemente, Maika, y el futuro era en ese momento el hoy. Hoy estamos en un futuro todavía más futuro que hace un par de años. De estos cambios que ustedes nos mencionan que llegaron pues para quedarse, ¿verdad? La mayoría que nos han comentado no son cambios temporales, son cambios permanentes. ¿Consideran ustedes que vendrá un desarrollo posterior dentro del giro comercial de la compañía? ¿Vendrá una evolución dentro del desarrollo de las compañías respecto a estos cambios? ¿O vislumbran eventualmente que estos cambios, por lo menos en un mediano plazo, se mantendrán como hasta ahora y continuaremos el desarrollo del giro en estas mismas condiciones que estamos hoy? Gisela, tal vez para comenzar contigo, ¿cómo ves a mediano plazo el desarrollo del giro comercial a partir de estos cambios? Perdón, Gisela, estás en mute. Disculpa. Perdón, típico de este momento, ¿no? De esta nueva normalidad.
Mira, definitivamente que todos estos cambios que se tuvieron que incorporar, lo que vislumbramos es que van a seguir acelerándose y reinventándose, ¿no? Porque realmente, pues ese acelere que se dio, porque pensábamos, bueno, el consumidor en Centroamérica todavía no está tan acostumbrado a este tema de la solicitud a través de plataformas digitales, y hoy día muchos ya se acostumbraron y tal vez ya no quieren ir a un local comercial, ¿no? Entonces, va a seguir en avance. Creo que todavía, si bien es cierto, en el 2020 hicimos incorporaciones de plataformas electrónicas, por decir algo, no solamente en la parte comercial, sino también a través de plataformas electrónicas para los colaboradores, ya sea para servicios de salud, pero también va a venir con mucho más aceleramiento. O sea, en recursos humanos nosotros ya estamos por hacer lanzamientos de asistentes virtuales para tener que, digamos, que automáticamente un candidato hacerle, postearle a un líder o a un gerente en su agenda, lo que nos confirma un candidato tal vez a través de una selección a través de WhatsApp. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad todo este acelere de tecnología, que de alguna manera lo venimos hablando de hace mucho tiempo atrás, es como si hubieras dado play para un acelere total en los próximos meses. O sea, lo que tenemos hoy, en 6 meses vamos a tener todavía mucha más tecnología, y ni hablar de la parte comercial, inclusive del consumo, de ver cuáles son las preferencias que tiene el consumidor sobre productos, para precisamente en base a eso hacer promociones y llegarle a su casa con aquellas cosas que vemos que es lo que constantemente está consumiendo y lo que nos está comentando en redes o en plataformas digitales el consumidor. Por supuesto, por supuesto. Maika, en el caso de ustedes, su experiencia es similar a lo que comenta Gisela. Se vislumbra eventualmente un desarrollo pues, continuo y acelerado de lo que hemos venido viviendo. ¿Cómo ven ustedes el futuro de su compañía? ¿Cómo ven que estos cambios que de previo a la pandemia ustedes venían implementando y que establecían bajo el eslogan que me encantó, el futuro es hoy? ¿Cómo lo manejan hoy pensando en lo que viene a corto o mediano plazo? Sí, mira, yo al ser, digamos, la industria eléctrica, este servicio que nosotros proveemos de energía, un servicio vital, yo te diría que, fíjate, y leo la pregunta nuevamente, nosotros estamos seguros que estos cambios que llegaron van a, no te diría ni siquiera que van a ser permanentes, yo creo que van a continuar apareciendo cambios, cosas que hoy quizás no podemos ni siquiera anticipar. En general, yo creo que más allá de nuestras empresas, el mundo experimentó una vulnerabilidad que nos puso a todos a prueba. Los modelos socioeconómicos, la forma en que medimos la producción, la forma en que entregamos nuestro servicio. Todo esto se ha puesto a prueba. Y una de las cosas que quizás nosotros hemos aprendido es que para continuar cumpliendo nuestro propósito de mejorar vidas y acelerar el futuro de la energía juntos, tenemos que estar dispuestos a ser más que resilientes. Ya ser resilientes no es suficiente, porque te sientas hoy en una mesa a tener una conversación y mañana aparece una oportunidad que tienes que analizar rápidamente. El impacto que hay hoy sobre, en el caso nuestro, por ejemplo, sobre aspectos que antes, si se quiere, eran interesantes, pero ahora son críticos, como la innovación, la capacidad que tengas para ser más que flexible, adaptarte con agilidad, desarrollar modelos híbridos para tener comodidad, no solamente de tu fuerza laboral, sino de las personas con las que interactúas, de las comunidades, de quienes te proveen servicio, de tus clientes.
para funcionar en ese modelo híbrido, el desarrollar cada vez más soluciones a la medida. Fíjate, nosotros, yo te diría nuestro pipeline de soluciones energéticas antes no incluía, por ejemplo, el tener LNG como parte de nuestra oferta. Nosotros empezamos a tener esta oferta para la región, y me refiero a Centroamérica y Caribe, como región completa en el 2018, cuando hicimos la instalación de la planta de LNG en Panamá. Ya teníamos la de República Dominicana. Hoy día, te estoy hablando de que ese modelo se concretó en el 2018, pero ya en el mercado de la energía te está hablando, por ejemplo, de la aparición del hidrógeno como una posible solución, y eso te obliga a reinventarte todos los días. Entonces, lo que cambió ayer en tu modelo de negocio va a cambiar mañana. Y antes decíamos, lo único permanente es el cambio. Cada vez más nosotros en el mundo de la energía estamos convencidos de que es así. Y el reto, y con esto quiero cerrar, el reto importante se convierte en cómo empiezas a adoptar lo que hoy en la gestión humana se conversa sobre el upskilling y el reskilling. Qué tan rápido y qué tan adaptada va a estar tu gente para que tú puedas proporcionarles a ellos las habilidades que necesita para aquello que ni siquiera conoce todavía. Y cómo empiezas a hacer rutas de aprendizaje que haga que la gente te acompañe en ese giro que tu negocio va a tener que obligadamente hacer en un tiempo mucho más breve que el que hacías antes de la pandemia, o el que tenías antes de la pandemia. Muchísimas gracias, Maika. Ese tema que tocas, por demás importante, creo yo, dentro de lo que queremos conversar hoy, resulta esencial, ¿verdad? Yo creo que has hablado un poco de cómo plantearse, perdón, los retos que vienen a futuro, y cómo de pronto tenemos que estar preparados para lo que no sabemos cómo prepararnos, ¿verdad? No sabemos qué viene. Es incluso un poco el escenario que teníamos tal vez a finales del 2019, principios del 20, cuando empezábamos a vivir los efectos de la pandemia que nos tienen en esta realidad hoy, ¿verdad? Y no sabíamos cómo prepararnos, pero sabíamos que teníamos que prepararnos. Entonces, eso que comentas, Maika, me parece importantísimo, porque sí, efectivamente, las habilidades, las destrezas, la manera en cómo estamos desarrollándonos, no solo ha venido cambiando, sino que ha venido cambiando de una manera muy, muy rápida. Y bueno, los que estamos en esto vemos que la rapidez en el cambio cada vez es mayor, ¿verdad? Cada vez se vuelve, utilizando términos modernos, casi que bajo la tendencia viral, ¿verdad? Algo se vuelve viral 2, 3 días, pero a la semana ya pasó de moda, ¿verdad? Ya no es lo que necesitamos. Bueno, los cambios parece que vienen en una, pues en ese mismo sentido, ¿no? Los cambios se necesitan cada vez más rápido, necesitamos implementarlos cada vez a una velocidad mayor, acomodarnos a las exigencias de mercado, y asumir esas exigencias para mantener un adecuado giro. Analizando eso, y tal vez esta es la pregunta que más complicado se nos hizo plantear a nosotros cuando estábamos analizando este roundtable. Analizando eso, ¿cómo prepararse para lo inesperado? ¿Cómo devolvernos a septiembre del 2019 y decir, vea, viene una pandemia que nunca hemos visto, que no sabemos cómo vamos a afrontar, y hay que prepararnos para eso, ¿verdad? Probablemente hoy sería muchísimo más sencillo tener la respuesta a esa pregunta. Pero ¿cómo prepararnos hoy, octubre del 2021, para lo que no sabemos que va a ocurrir en febrero del 2022 o en junio del 2022, ¿verdad? ¿Cómo hacemos a partir de lo vivido, cómo hacemos a partir de la experiencia que hemos venido tomando, para que a futuro las eventuales circunstancias que se puedan dar, llamémosle emergencias, pero también llamémosle necesidades inesperadas? No todo tiene que ser desde una perspectiva
digamos, mala o tenebrosa. ¿Cómo hacer para prepararnos para esto? Tomando en cuenta lo vivido, ¿verdad? Tuvimos que prepararnos para algo inesperado. ¿Cómo continuar con esa preparación para algo inesperado? Gisela, no sé, en tu compañía han analizado esto, han visualizado un poco lo que decía Maika, tenemos que entender que no sabemos lo que viene, pero sabemos que viene, ¿verdad? ¿Cómo se ha manejado esto en Nestlé, Gisela? Pensaría es que al cierre del año pasado pues se hizo como una revisión de precisamente el efecto de la pandemia y de qué tan preparado no estuvimos para ello. Y yo creo que una cosa de las que conversábamos con el equipo de dirección es todo el tema de cómo hace 2 o 3 años decidimos en Centroamérica que el norte era acelerar todo lo que era innovaciones. Conscientes de que precisamente el consumidor, nuestros clientes, está cambiando constantemente el gusto por los productos, lo que desea en términos de salud a través de los productos que consume. Y identificamos que realmente eso nos había ayudado a posicionarnos en donde logramos llegar en el año pasado. Por ejemplo, alianzas con Starbucks que hicimos el año pasado, como hoy día es de los referentes de aceleramiento y crecimiento. Sin embargo, también ocurrieron cosas interesantes. Nosotros tenemos un negocio que es el consumo fuera de casa. Y como todos sabemos, fue afectado grandemente pues, a nivel de todos los países. Y realmente como al interno con nuestros colaboradores, ese prepararnos siempre con identificar los talentos, las áreas de oportunidad, pudimos un negocio que sabíamos, que proyectábamos, que no iba, digamos, a llegar a sus números, como realmente nos tocó reinventar, pero con nuestra gente, reubicándolo en aquellas áreas en donde realmente había subido el volumen de trabajo. Y también de la mano de los people managers. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera identificamos que todo ese proceso que hacemos internamente de identificación de talentos, de qué es lo que necesita alguna persona en particular y cómo vender de alguna manera ese cambio de negocio temporal de estos colaboradores desde la perspectiva también que te puede aportar en términos de desarrollo internamente de la compañía. Entonces, creo que por un lado el negocio pues sigue revisando todos los años una proyección siempre de 3 años, pero todos los años revisamos hacia dónde vamos, evaluamos cuáles son aquellas acciones que sentimos que nos han dado resultados, cuáles tenemos que desechar. Y yo creo que nos hemos acostumbrado en Centroamérica, yo creo que también porque aquí es diferente a otras regiones de Nestlé. Aquí, si bien es cierto, tenemos países como Brasil, que son muy grandes, en donde su estrategia de marketing va pues completa para todo el país. Aquí en Centroamérica pues tenemos productos que no están en todos los países, porque tratamos de obviamente deleitar al consumidor que tiene cosas muy particulares, por decir algo, en nuestras sopas madres tenemos en Costa Rica la olla de carne, en Panamá el sancocho, en Honduras tenemos la sopa de caracol. Entonces, ¿cómo hacemos que el consumidor en cada uno de los países, yo creo que Centroamérica tiene esa ventaja, siempre tiene que pensar en más de una solución, porque tiene 6 países en donde queremos llegar y que se sienta que realmente lo que llevamos es de ellos, más que de Nestlé, que realmente sea de gusto del consumidor. Entonces creo que el estar constantemente revisando hacia dónde vamos, si eso que nos hemos planteado va por la ruta correcta, y el acostumbrarnos a hacer cambios en el camino, nos ha permitido a no ser tan estrictos como años atrás, en donde tal vez estas eran las metas y tenemos que lograrlo, no importa qué pase. Yo creo que últimamente, pues esta es nuestra meta, cómo hacemos como negocio, que si por aquí no va a dar, cómo como equipo realmente contribuimos a que superemos aquellas metas en donde sabemos que se está moviendo el negocio. Excelente, excelente. Para poder continuar, voy a tratar de dejar de lado el antojo de sancocho panameño que me acabas de generar. Y vamos a conversar, a seguir conversando de esto. Después veo dónde me puedo quitar ese antojo, porque el sancocho panameño es buenísimo. Maika, un tema que acaba de tocar Gisele, que me parece interesantísimo, es ligado un poco a esto, de cómo plantearse los distintos escenarios que podrían venir y que ya nos habías adelantado que AESPO lo ha planteado, es cómo afrontar eso en una región como la nuestra, donde efectivamente queremos una solución, pero tenemos necesidades muy particulares, ¿verdad? Normalmente necesitamos una solución que podamos aplicar en todos los países de la región, ni se digan los de la región centroamericana y el Caribe, ¿verdad? Que eso expande muchísimo más la necesidad. ¿Cómo plantearnos a esos retos cuando sabemos que es una solución la que queremos ejecutar,
pero las necesidades y realidades son bastante distintas dentro de la región. ¿Cómo plantearse ese reto hacia el futuro? Maika, ¿cómo podríamos valorar eso? Si lo hemos valorado, por supuesto. Sí, fíjate, yo me conecto con Gisela y el planteamiento que manifiesta ellos utilizan en Nestlé con el concepto de la generación de alianzas, el liderazgo y la construcción colectiva, ¿verdad? Y agrego un cuarto elemento que creo que es el que me permite contestar a tu pregunta de, bueno, esas posibles soluciones, la solución adecuada, inclusive el momento adecuado, la reevaluación de esa solución, con un elemento adicional que nosotros incluimos como parte de la valoración de todas aquellas cosas que nos planteamos, que es la diversidad de experiencias, de pensamientos y que nos está muy alineado con nuestro modelo de diversidad, equidad e inclusión, en donde para podernos plantear las soluciones, por mucho tiempo los modelos de cómo se hacían los negocios de energía, especialmente si son negocios de generación, tú tenías estos contratos, ¿sabes?, de largo plazo, que inclusive te impedían de alguna manera cierta flexibilidad al generar ciertas soluciones. Hoy con la aparición, por ejemplo, de la necesidad y que el mundo está exigiendo cada vez más energías renovables, porque también hay un cuidado importante que tenemos que tener con nuestro medio ambiente. Eso te conecta con el hecho de ese proceso que tú haces de evaluar tus soluciones constantemente y en este espacio colaborativo tratar de acercarte a lo que pueda responder de mejor manera a esas necesidades, entendiendo el impacto que lo que tú como industrias desarrollas frente a las comunidades en donde, con las que compartes, a los clientes a los que respondes, a la sostenibilidad que debes dar a tus colaboradores para que continúen siendo tus socios en esos desarrollos. Y evidentemente también a toda la red que te sostiene de proveedores y demás. Entonces, yo creo que para nosotros esa es la forma, son estos espacios colaborativos que diseñamos, es ser intencionales, Gisela lo decía hace un momento, es no desconectarte de tu propósito. Cuando tú tienes claro tu propósito y actúas en función de tus valores, cada vez más te acercas a asegurar tu continuidad operativa. Y quizás en el sentido más táctico nuestro, nosotros hacemos esa revisión y nos planteamos escenarios de cómo nuestra continuidad operativa se puede ver violada o afectada, o si pudieran aparecer nuevos elementos en escena. A veces te imaginas cosas que dices, bueno, pero difícilmente a nosotros aquí en Centroamérica nos pasaría algo así, pero vas allá y te impones pasar por esos retos y hacer el ejercicio. Yo creo que eso es fundamental. Hacer el ejercicio, desafiar el status quo, es fundamental para poder validar que estás preparado para al menos pasar por el planeamiento de alguna solución. Excelente, excelente, Maika. De verdad me parece interesantísimo lo que nos comentas. Hay 4 puntos que a mí de la conversación que nos han brindado ambas me parecen que son trascendentales como introducción al siguiente tema que yo quisiera que viéramos. Y es que ambas han comentado déjenme ver si puedo pasar la filmina, me parece que no. Ambas han comentado el tema del propósito de la compañía. Hay que tener claro cuál es el propósito que tiene la compañía como giro comercial, cuáles son las necesidades de la compañía, ¿verdad? No solo
qué es lo que quiero, hacia dónde voy, qué es el propósito, sino qué necesito para poder llegar a ese propósito, cómo garantizar o cómo amarrar eso para asegurar una continuidad operativa, ¿verdad? Y ambas mencionaron un tema que me parece por demás interesante, y es no creo que sea colateral, pero el tema anexo de los colaboradores. Porque en todo esto, ¿verdad? Siempre pues, los colaboradores juegan un punto indispensable. El siguiente tema que quisiéramos valorar, que quisiera que discutiéramos, es un poco tomando en cuenta los retos que hemos pasado, los aprendizajes que hemos vivido, lo que nos ha tocado plantearnos con base en lo que hemos venido conversando, es el resumen, digámoslo así, el recuento de beneficios y gastos o de daños que hayamos tenido a lo largo de lo que hemos pasado y cómo podríamos analizar eso hacia futuro. Y aquí voy a aprovecharme de la formación académica a base de ambas. Ambas son psicólogas de profesión, eso me parece que nos da una oportunidad exquisita para poder analizar desde la perspectiva del aprendizaje y los retos que nos genera toda esta vivencia, cómo prepararnos a futuro y eso enfocarlo sobre todo en un tema de la organización de los colaboradores, ¿verdad? Que es un tema que no deja de ser menos. La preparación, la previsión, ¿verdad? Un poco la entrega, un poco analizar el propósito, las necesidades y cómo manejar la continuidad, creo que no podría llevarse a cabo si no consideramos a los colaboradores y creo que no podríamos ser lo que somos, un great place to work, si no consideráramos necesidades de los colaboradores. ¿Qué enseñanzas a partir de retos y beneficios nos deja lo que hemos aprendido y cómo enfocamos eso con los colaboradores? Maika, ¿cómo lo has visto en tu experiencia? Ya, quiero empezar diciéndote que nosotros, nuestros colaboradores, que mientras, pues nada, en los hospitales, nosotros con mucho agradecimiento por el esfuerzo y por las largas horas de trabajo de médicos, enfermeras, auxiliares, todo ese personal que nos vino acompañando a todos nuestros mercados y siguen allí. Nos detuvimos a pensar, uy, ¿y si se va la luz? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa allí en ese centro médico? Y se convierten tus colaboradores en esos héroes anónimos que nosotros damos por entendido que cuando levantamos el switch del encendido, pues la luz está allí, pero no sabemos todo lo que pasa detrás. Así que cuidarlos, y Gisela mencionó esto al inicio, cuidarnos y preocuparnos por su bienestar se convirtió en un elemento aún más importante. Nosotros ya traíamos prácticas de calidad de vida, programas de bienestar, propuestas de valor, etc. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió y qué hicimos distinto? Generamos una frecuencia mayor para escucharlos. Espacios de comunicación cercana, espacios de comunicación más oportuna, espacios de comunicación a todos los niveles, con, digamos, la eliminación de ciertos paradigmas. Yo no puedo hablar de mi salud mental, yo no puedo pedir a lo mejor atención psicológica, yo no puedo, y así podríamos tener una lista inmensa de cosas que como seres humanos normales nos prohibimos a nosotros mismos. Entonces, este espacio de decir, si tú necesitas, estamos aquí, estamos para acompañarte. Tenemos una estrategia todavía. Nuestro CEO a nivel global, inicialmente lo hacía todas las semanas, ahora lo hace cada 15 días, se conecta
con toda la compañía en distintos idiomas. Y en esa conexión se dan espacios para escuchar lo que el colaborador necesita. Y hablando de acelerar el futuro de la energía juntos, no podemos acelerar ese futuro de la energía juntos si no aceleramos las respuestas a quienes aceleran el futuro de la energía. Entonces, nuestras prácticas allí se vieron reforzadas. Por ejemplo, un reto que todavía tenemos y que estamos trabajando en eso es cómo, para no desconectarlo del negocio, tus modelos de medición de desempeño y de productividad cambian. Y ahora no solamente dices, bueno, yo lo baso en los resultados, pero atendiendo y respondiendo a que eres una empresa Great Place to Work y que la base es la confianza, ¿cómo empiezas a introducir estos, digamos, espacios más evidentes, porque no es que no existían, más evidentes de confianza, en donde yo puedo tenerte a través de una pantalla, pero entiendo que estás allí porque tú también comprendes que estás contribuyendo a un propósito mayor. Entonces, no hemos dejado de atender el bienestar de nuestros colaboradores en ningún sentido, ni físico, ni nutricional, ni mental. No hemos dejado de atender a sus familias. Nuestros programas se expandieron a las familias de los colaboradores, proporcionándole espacios y sesiones con expertos de ser necesario. Pasamos de un programa restringido de horas a un programa global de 24 horas, porque nuestros colaboradores trabajan 24/7. Entonces, ¿cómo no tener esa respuesta en la misma medida de sus necesidades, ¿no? Y así tuvimos algunas otras iniciativas, pero también quiero darle espacio a Gisela. Solo cierro diciendo que el propósito de nuestros colaboradores y entender su propósito de vida, para nosotros también se convirtió en un elemento fundamental. Muchísimas gracias, de verdad, Maika, por esos comentarios. Gisela, un poco en la misma tónica, ¿qué aspectos positivos y retos han vivido, han aprendido, han visualizado, que se podrían también desarrollar en el futuro, y cómo lo han afrontado dentro de su organización? ¿Cómo han vivido esto, Gisela? Bueno, la verdad que creo que coincido muchísimo con Maika y cuando la escucho creo que tenemos el mismo sentimiento de fueron tantas las cosas que nos tocó vivir con esta pandemia con nuestros colaboradores, y una de las cosas, y creo que ambas somos muy consonas en el sentido de ser realmente, demostrar ese propósito que nos hace como compañía para sentirnos cercanos. Lo que nos pasó a nosotros es que toda nuestra gente de las fábricas, de los centros de distribución, fueron nuestros héroes. O sea, eran las personas que realmente tenían que estar 100% allí y en la calle para que precisamente se diera pues, el resultado y que nuestro consumidor recibiera su producto al final. Entonces, como compañía, hacerlo sentir que estamos allí, como desde el gerente general hasta todos los líderes estaban presentes entregando todos los implementos de bioseguridad para cuidarlos. ¿Cómo hacemos que no consuman, digamos, o coman, digamos, en cualquier lado, sino que te vamos a proveer de todo, desde la compañía, cuando vienes, etcétera, transportación, todo, para cuidarlo al máximo nivel? Esos fueron de los retos interesantes, positivos, que yo creo que la gente valoró muchísimo. Coincido también con Maika en el tema de la comunicación, por una comunicación constante y genuina, desde ese liderazgo que realmente está allí para ayudarte en lo que tú necesites. Cómo sondear a los colaboradores constantemente para ver qué más necesitábamos nosotros hacer. Y coincido también, y tú mencionabas pues nuestra formación de psicólogas, yo creo que en este momento se hizo mucho más necesario todo el tema de cómo ponemos a disposición, y aquí vuelvo al tema de aliados, cómo a través de aliados, porque eso no es mi expertise como negocio, tenerles una plataforma en donde él puede llamar para sesiones psicológicas, pero también extendido no solamente al colaborador, sino también a su familia, porque hay alguien en su familia que a lo mejor se quedó sin trabajo o estuvo con un contrato suspendido y necesita ese apoyo. Y también estaba pasando todo el tema financiero.
asesoría financiera que tú puedes llamar y que te puedan asesorar justo en este momento que a lo mejor recibe su cónyuge, digamos, con una liquidación y cómo nos cuidamos o cómo transformo eso en algo que pueda ser un emprendimiento para el income familiar. Y también toda la parte nutricional. Nosotros queremos apoyar en todo el tema de mejorar nuestra calidad de vida y también tenemos todo lo que son las sesiones pues virtuales a través de una plataforma en donde los colaboradores pueden tener acceso a esta asesoría. Y al mismo tiempo el poder, creo que el tener sistemas o automatización te permite tener data, indicadores. Entonces, ¿cómo íbamos monitoreando qué tanto los colaboradores lo estaban utilizando? Y veíamos que todo el tema de sesiones psicológicas y financieras era de lo que más. Eso nos llevó entonces a hacer a nivel de toda la región sesiones virtuales en donde traíamos expertos y nuevamente los aliados sin ningún costo nos daban charlas que tenían que ver con mindfulness, con cómo cuidarnos mentalmente y veíamos cómo 500 colaboradores se conectaban a esa hora muy puntual, pero no solamente es conectarse, sino cómo preguntaban, cómo compartían su sentir y nos fuimos dando cuenta cómo esto tenía un gran valor cuando a lo mejor antes decir, oye, vamos a frenar o vamos durante horas a hacer algo como esto masivo para toda la región, tal vez lo hacías más por silos. Entonces creo que son de las cosas retadoras, pero muy positivas que se dieron y que realmente, como tú mencionas, o sea, llegaron realmente para quedarse porque esto es algo que no solamente por la pandemia se hace necesario, ¿no? Gracias, Gisela. Así es, me parece importantísimo lo que ambas comentan y un poco con lo que está cerrando tu comentario, y es que no solo por lo que aprendimos de la pandemia se hace necesario, sino por la realidad, por el día a día, ¿no? Independientemente de lo que venga. Estamos hablando de sostenibilidad y de prepararnos hacia el futuro, y a mí me parece que ese es uno de los aspectos que más relevancia debería tener a la hora de prepararnos hacia el futuro. Maika comentaba algo pues bastante ejemplificante, ¿verdad? Creo que todos prendemos la luz, le damos on al apagador y encendemos la luz y no nos damos cuenta todo el trabajo que hay detrás para semejante facilidad, ¿verdad? Y nosotros, y acá me disculpo, voy a hablar de mi experiencia, normalmente como moderador no debería hacerlo, pero nosotros desde nuestra experiencia y como asesores legales, siempre pues partimos del presupuesto de decirle al cliente, antes de darle una solución, entendamos adecuadamente cuáles son sus necesidades. Y un poco nuestra filosofía de servicio es entender qué es el cliente y qué necesita el cliente, quién es el cliente, y a partir de ahí plantear soluciones. Y un poco siempre nuestras recomendaciones van por ahí. Antes de enfocarnos en una solución, primero enfoquémonos en saber si tenemos un problema, cuál es el problema o cuál es el reto en realidad a asumir. Ustedes han mencionado algo pues que me parece interesantísimo, indispensable, y es un poco retomando, pensar en el propósito, pensar en cómo con base a ese propósito y conociendo nuestras necesidades podemos dar la continuidad de la operación y cómo pensamos en nuestros colaboradores. Eso, en palabras de don Carlos Taboada, que nos está acompañando y que hace un comentario, es un poco el enfoque que Matthew Kelly hace en The Dream Manager, ¿verdad? Que es pues un poco siempre conocer el propósito de los miembros del equipo para saber cuál es el propósito del equipo, para entender si se adecua al propósito de mi compañía. Y me parece que eso es interesantísimo. Pero en esa perspectiva, y tomando en cuenta estos enfoques que ustedes nos han dado, que quisiera pedirles, y aquí pues sí me tomo la libertad, con la confianza que les he tomado, de pedirles qué recomendaciones o qué consejos consideran ustedes que podríamos brindarle a la audiencia que nos está escuchando. Nos quedan unos minutos nada más, pero yo no quiero dejar la oportunidad de pedirles este favor, porque de verdad ha sido muy enriquecedor lo que nos han comentado. Me parece pues que ha sido un tema de verdad, de muchísimo aprendizaje. Creo que hemos podido entender muchísimo de cómo podemos prepararnos a futuro. Me parece indispensable hacer la observación de que encontrarnos en giros comerciales tan distintos y en realidades tan distintas, pues nos damos cuenta que
que podemos siempre enfocarnos a ambos en una misma dirección, y es prepararnos para el futuro entendiendo que las necesidades de mi empresa son las necesidades de mi equipo, pero también son las necesidades de aquellos hacia quienes va dirigido mi giro comercial, ¿verdad? Maika nos hablaba de la necesidad básica, que es la energía, por supuesto que lo es, ¿verdad? Gisela nos comentaba de la necesidad de tener los implementos de consumo inmediato y básico, ¿verdad? Que también resultan ser una necesidad dentro de la realidad de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Partiendo de eso y entendiendo que al final, de una u otra manera, pues creo que todos podemos ir convergiendo en esas realidades. ¿Qué consejos, qué recomendaciones podrían darnos para quienes nos están escuchando, pensando en cómo prepararnos y cómo mantener la sostenibilidad a futuro en un mediano o largo plazo? Gisela, tal vez si comenzamos contigo, por favor. Bueno, recomendaciones, y realmente a veces creo que pensamos en que las cosas que tenemos que hacer tienen un costo. Quiero empezar desde lo básico. Algo que no nos cuesta nada es, así mismo como sondeamos a nuestro consumidor para saber qué le gusta, hacia dónde debe cambiar de alguna manera pues, el rubro del negocio, creo que es muy, muy importante mantenerse muy cercano a sus colaboradores, sondeando si inclusive acciones que estamos, digamos, implementando tienen un valor para ello. A veces se toman decisiones de quitar cosas y realmente tienen un gran valor para el colaborador. Yo creo que de los aprendizajes que tuvimos fue ese, o sea, a pesar de que estamos implementando cosas que nos parecían pues buenas y cercanas, era sondear cómo lo estaba recibiendo el colaborador. Otra recomendación, yo creo que nosotros también ya veníamos hablando de eso de autogestión, que los colaboradores pudieran hacer todo el tema de e-learning, siempre fue un reto para nosotros que el colaborador lo hiciera. Hoy día yo creo que con la cercanía de cómo comunicas y también con tanta tecnología vemos que, digamos que capacitaciones que ni siquiera impulsamos mucho por comunicación, el colaborador hoy día está buscando cosas, está buscando que realmente se han cambiado, digamos, las metodologías para hacer los entrenamientos, para que sean cosas muy cortas, pero que realmente te permitan a ti cambiar o conocer algo diferente desde la perspectiva digital. Porque sabemos que eso viene acelerado en términos de negocio, pero también cómo apoyamos internamente al colaborador a que también pueda ir subiendo esos skills, ¿verdad?, de digitales que hoy día, o por lo que le toca realizar, no los tiene. Entonces tiene esta plataforma que lo puedes hacer por mobile, que te dura máximo unos 5, 8 minutos y te da tips de cómo ir mejorando poco a poco en esta tecnología. Yo creo que al final hoy día tenemos tantas herramientas y muchas veces hasta gratis que realmente te permiten posicionarte, y yo creo que hacer service internamente yo creo que es de las cosas que nos ha dado muchísimo más valor, obviamente no sobresaturar, pero creo que eso de alguna manera nos ha servido muchísimo con nuestros colaboradores, y definitivamente el tema como negocio, siempre plantearte los buenos escenarios, pero también aquellos escenarios que no se ven tan buenos, para que precisamente si se da alguno, puedas responder de una manera mucho más rápida a ellos. Excelente, excelente. Gisela, de verdad, muchísimas gracias. Maika, de tu parte. De mi parte, yo quisiera resaltar quizás 4 elementos, ¿no? Volver a repetir la palabra propósito, no desconectarnos como negocios ni como organizaciones de nuestros propósitos, nuestros valores, nuestra estrategia, pero obligarnos a evaluar y reevaluar constantemente, a no caer como en aquella arrogancia que a veces puede distraernos de que necesariamente todo lo estamos haciendo bien. Lo segundo sería, y ha sido muy bonito compartir, porque aunque yo diga que, pues nada, la energía es vital, te das cuenta, y la pandemia que nos ha acercado muchísimo más. Yo hablaba de nuestra conexión con lo que pasa en los hospitales, pero si mis colaboradores no consumen los productos de Nestlé, pues ¿qué haríamos, verdad? Entonces cada vez estamos todos más conectados, la pandemia lo ha evidenciado, y hay un tema de reciprocidad, que ese es el otro concepto que quiero que tengamos allí de forma permanente. Y significa que tú haces una evaluación de adentro hacia afuera, pero también de afuera hacia adentro.
cuando yo quiero presentar esas soluciones a mis clientes, bien tú lo decías, Osvaldo, ¿qué necesita ese cliente y cómo cada vez menos empiezo a dar soluciones encajetadas? ¿Cómo me voy ajustando a esas necesidades? El otro es el liderazgo con propósito. Nuestros líderes durante esta pandemia en las organizaciones se vieron muy desafiados. Muchos estaban acostumbrados a que los gestores de las áreas de recursos humanos, gestión humana, etcétera, salieran al frente de muchas de las respuestas a los colaboradores. Y eso fue un gran reto, porque ahora estábamos frente a pantallas. Los equipos generalmente de recursos humanos son mucho más pequeños que los equipos operativos, por lo cual los líderes pueden responder más rápidamente. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar en un liderazgo con propósito que garantice sostenibilidad para que las organizaciones no se desgasten? Y lo último, y me conecto con Gisela en ese último aspecto, los colaboradores como ese grupo de personas que te permiten continuar tu gestión, no importa qué, que te permite cumplir tu propósito, que son parte de esa, digamos, del centro junto a tus clientes y que se convierte en la razón de lo que das y de lo que recibes como organización. Entonces, yo quisiera como dar esas recomendaciones y que a lo largo del ciclo de vida de nuestros colaboradores y a lo largo de la experiencia de nuestros negocios, siempre estemos pensando en ellas. Excelente, ¿verdad, Maika? Muchísimas gracias. Gisela, muchísimas gracias. Antes de cerrar, tengo una pregunta que nos hace Claudia González, bueno, que te hace específicamente a ti, Gisela. Pregunta, ¿qué tipo de indicadores presentaron relacionados a la pandemia? Es un poco cuando comentabas que se había medido el indicador de los efectos de la pandemia. ¿Nos hace esa pregunta? No sé si podemos referirnos a eso. Sí, por un lado, nosotros cuando me refería a los indicadores, estábamos midiendo la plataforma que teníamos, que tenía, por ejemplo, las consultas psicológicas, las consultas de nutrición y las consultas de asesoría financiera. Y comenzábamos a medir, por ejemplo, inclusive por países de Centroamérica, qué rubro se estaba utilizando más. Ahí fue donde identificamos que todo el tema de sesiones psicológicas era lo que estaba despuntando, seguido de la parte de asesoría financiera. Eso nos dio insumo para hacer, digamos, que charlas que se hicieron a nivel regional. Y por el otro lado, como estábamos haciendo sondeos, digamos, directamente en fábricas y centros de distribución, decíamos, ¿qué hacemos con toda la gente que está trabajando desde casa, que trabajaron más de un año y tanto desde casa y ahorita estamos trabajando una semana desde la oficina y otra desde casa? Lo que hicimos también fue hacer un survey internamente, y eso fue a nivel mundial, para identificar precisamente la flexibilidad, como la estaban valorando, y tuvo un valor sumamente importante porque decía, ya tal vez la nana o aquella colaboradora que me ayudaba en casa ya no puede venir porque pongo en riesgo que ella se esté transportando todos los días, y es de mucho valor que a mí me permitan trabajar desde casa. Una de las cosas fue la flexibilidad. Incluso nosotros lo que hicimos a principio del 2020 es que ya teníamos el tema de trabajar por lo menos un día desde casa. Hoy día, si en algún momento llegamos al 100% oficina, vamos a tener 2 días desde casa. Entonces, durante el año, eso nos permitió ir tomando decisiones sobre cómo seguimos flexibilizando nuestros beneficios para los colaboradores, pero de la mano de escucharlos y también de sondear qué estaban haciendo otras compañías para movernos juntas de alguna manera, ¿no? Entonces, eso pues es de lo que a eso nos referimos con los KPIs o indicadores. Perfecto, Gisela. Muchísimas gracias. Bueno, habiendo robado unos 4 o 5 minutos más de lo previsto, yo pues no puedo dejar de verdad de agradecerles, Maika y Gisela, personalmente por acompañarnos en el Roundtable de hoy. Yo creo que lo comentado y lo discutido ha sido de verdad de gran apoyo, de gran aprendizaje. Yo, en nombre de Consortium Legal y de Great Place to Work, les agradezco muchísimo por haber formado parte del equipo de panelistas de hoy y por haber dado siempre el nivel, diría que esperado, pero mucho más allá del esperado. De verdad, muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. En verdad, pues esperamos de corazón que haya sido tan enriquecedor para ustedes como para nosotros y para mí personalmente. Mañana continuamos con nuestro panel de actividades a las 9 de la mañana, si la memoria no me falla. Esperamos pues contar con ustedes. Les deseamos un muy bonito jueves, un muy lindo día. Cuídense mucho y ustedes y su familia esperemos que estén muy bien. Y de nuevo, pues a nuestros panelistas y a los invitados, agradecerles muchísimo. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.